tema de las 8 horas, ¿no? Obvio que la ley de 8 horas y obvio que la jornada laboral es súper importante y es una conquista, pero el tema es cómo vivimos en el mundo de hoy, ¿no? No se dice que el trabajador puede teletrabajar indefinidamente, sino que es un máximo de 48 horas. Y, en mi opinión, una de las ventajas del teletrabajo es que uno puede administrar sus tiempos. Porque de repente al trabajador que teletrabaja no le sirve estar 8 horas seguidas en una jornada laboral, ¿no? Bien, bien. Yo voy a arrancar dando una posición de lo que me parece que es esta ley en su conjunto. En primer lugar, me parece que es la primera norma de este gobierno que está asignada por la flexibilidad y la desregulación. Volvemos a la década del 90. Es decir, esta norma es un ejemplo claro de retornar o volver a la vieja política de la desregulación. Esta es una norma básicamente desreguladora y desprotectora. ¿Por qué? ¿Y esto por qué digo? Porque empieza por justamente en la pregunta que ustedes me hacen respecto a la limitación de la jornada. Y yo creo que acá el proyecto de ley o ley con media sanción entra en una confusión entre limitación de la jornada y rigidez de la jornada. Es decir, está bien, el mecanismo, la modalidad de organización del trabajo y la prestación de la tarea a través de estas nuevas innovaciones tecnológicas, la telecomunicación, la comunicación, el celular, internet, las todo nuevas eso. formas de trabajo. Exactamente. Nuevas modalidades de trabajo no quita que el trabajador no tenga protección de vida, ni tampoco quita que tenga una limitación de la jornada de trabajo. Otra cosa es que esa jornada sea rígida, 8 horas rígida como Seguidas, posiblemente, de recorrida, claro. como posiblemente existía en el régimen taylorista o fordista, ¿no? Es decir, 8 horas rígidas con descansos intermedios. Es decir, una cosa es la jornada... Pero 8 horas rígidas son, o sea, más allá de que no sean rígidas en el sentido ese del descanso de los 15 minutos para que la máquina retomara y uno vuelve y hace, aunque no sea fordista y taylorista, sigue siendo igual. La jornada laboral sigue siendo igual, son 8 horas. Una cosa es la jornada, la limitación de la jornada. Porque digo, sea la modalidad que sea, la situación de las personas que trabajan y están sometidas a un estrés, ya sea de la computadora, ya sea de cualquier otro instrumento de comunicación, porque también hay otro aspecto que esta ley no tiene, es cómo el empleador controla ese trabajo. Y por lo tanto, a ver, las personas, es bueno que las personas trabajen 16 horas porque no hay una limitación de la jornada. Yo trabajo en la semana 16 horas, 20 horas, 24 horas. Pero si es un y digo, máximo... después tengo. No, pero si es un máximo de 48 horas semanales, nunca se... No, o sea, no. 16 horas, tú trabajas 2 días por semana. Una cosa es el límite de la jornada diaria y otra cosa es el límite semanal. Acá lo que se elimina es el límite de la jornada diaria. En principio, si uno lee más a fondo, queda el tope de las 44 o 48, porque allí también no es que lo limita, es decir, las 48 horas se aplican al régimen de la industria. Pero si yo quiero hacer las esas 44... horas en 4 días, porque resulta que me quiero tomar el lunes o el viernes o el miércoles porque Bueno, porque pero tengo ganas. a ver. ¿Qué está mal en eso? Mientras yo cumpla con la cantidad de horas que... Usted si quiere puede trabajar todas las horas que quiera. Yo puedo trabajar 24 horas al día. Ahora, a la larga, una cosa es que yo trabaje, a ver, que yo no sea dependiente. Yo cuando soy dependiente estoy sometido a una autoridad, a un poder. No es que yo fije, yo tengo que cumplir un trabajo, tengo que hacer una tarea. Estoy bajo una relación de subordinación. Sí, porque la ley tiene una regula. Trabajo, Entonces, la pregunta ¿es bueno que las personas trabajen diariamente 10 horas? Es un retroceso. Pero si es una elección del trabajador, un día trabajar 10 horas y al día siguiente trabajar 6... A ver, acá es un problema filosófico y es un problema de cómo nos paramos frente al mundo y frente a los cambios tecnológicos.
En la etapa preindustrial, las personas trabajaban de mañana y de tarde, se regían por el ciclo normal de la naturaleza. Exactamente. Cuando vino la máquina, cuando se introdujo la máquina, allí llevó a que la máquina no paraba. Y por lo tanto las personas estaban... A ver, ¿me deja terminar la idea, por favor? Las personas fueron llevadas a trabajar 15 y 16 horas. Hoy estamos frente a otra transformación tecnológica, como en aquel momento cuando se introdujo la máquina a vapor. Hoy son los mecanismos de comunicación, la informática, que también llevan a que el ser humano le exija al ser humano trabajar más tiempo del que es natural. Entonces, cuando usted me dice, bueno, pero ese discurso repetido 1000 veces de que ¿por qué yo, mi libertad, no se me permite trabajar? No, no existe tal libertad. Eso es una ilusión ideológica. ¿Por qué? Porque la persona que trabaja está sometida a una relación de poder y debe trabajar en función de lo que le digan. Pero además de eso, no se toma en cuenta su salud, el riesgo. Si yo trabajo todos los días 24 horas porque, bueno, yo quiero hacer plata, quiero lucrar, lo que fuera, o porque me gusta, tarde o temprano voy a tener problemas de salud. Y súmele que estas nuevas tecnologías traen nuevos riesgos laborales. Ya no es el riesgo de la máquina que le corte el dedo, pero sí trae riesgo, le puede producir desde tendinitis, para problemas visuales. Para ti, puedo decir que ya como asesor del PIT-CNT, supongo que también debe ser una cosa que también piensan en el PIT-CNT o sienten en el PIT-CNT, esta nueva revolución industrial, que es una revolución tecnológica, digamos, una revolución de la relación de trabajo, ¿pone en peligro de nuevo a la gente? Por supuesto, pone en peligro de nuevo. Y de nuevo hay que volver a discutir las normas, volver a rediscutir. A ver, hay que adaptar, el derecho del trabajo siempre se adapta. Ahora, no puede ser que la tecnología lleve a una nueva forma de explotación. Si ustedes leen la documentación o los informes que ha producido la OIT en los últimos tiempos, sumado al acuerdo europeo en esta materia, allí en ningún momento se está diciendo que se debe eliminar la limitación de la jornada. Sí. Por eso insisto con el tema de la rigidez. Que la jornada sea limitada no quiere decir que deba ser rígida, 8 horas. Porque además viene otro aspecto. Si la ley establece que no hay limitación de la jornada, yo le pregunto, ¿cómo se protege la intimidad del trabajador cuando trabaja en su domicilio? Bueno, ahí dice el derecho a desconexión, ¿no? Es una de las cosas que también se supone que regula la ley. El derecho No, estoy quedando como que estoy defendiendo la ley, pero en realidad estamos discutiendo más allá de la ley, ¿no? Son cosas que, como vinimos decía, a hablar de este tema. Yo tengo que dar la posición que tenemos nosotros y que hemos defendido y que además hemos defendido en el Parlamento cuando el PIT-CNT fue a plantear de que esto que vino con un cierto apuro, que no es, A ver, el tema del teletrabajo no es nuevo en el país. Es que, bueno, en realidad eso es una de las cosas que yo quería señalar. El tema del teletrabajo tiene muchos años. Hay un tema ahí que y algunos sectores ya estaban más desarrollados. Lo que vino a provocar cierta novelería y cierta novedad fue la pandemia. No, pero Carmen Sanguinetti, este proyecto era una de las cosas que ella pensaba hacer en el Parlamento. Yo no puedo opinar por lo que pensaba ella. Pero bueno, porque eso lo hablamos. O sea, lo que quiero decir es que esto ella justamente además lo aclaró, no viene a solucionar el tema de la pandemia. Bueno, una de las críticas que se hace justamente la pandemia disparó, aceleró un proceso que se venía dando, sobre todo en aquellas actividades vinculadas a los servicios, a las empresas multinacionales. Si ese proceso por efecto de la pandemia se aceleró, debería haber una regulación que tomara en cuenta eso. Sin embargo, no toma en cuenta, por ejemplo, me parece que es un error de este proyecto no tomar en cuenta el sector público. El sector público justamente fue el que más se expandió durante esos 2 o 3 meses el tema de la utilización del teletrabajador. Bueno, ya volvió, pero a ver, como toda marea, ¿no? Como ha sido la historia. La historia va, viene, pero siempre queda. Bueno, esto es lo mismo, ¿no?
Vamos a escuchar un poquito también, si me permite, a los televidentes que se están comunicando justamente por este tema, y hay alguien que dice que hace años que trabaja en teletrabajo, en esta modalidad, y ha hecho un acuerdo con el empleador. La flexibilidad horaria es fundamental. Esta persona expresa: muchas veces me sirve trabajar un domingo en la mañana y no un miércoles de 9 a 12, ni tener que trasladarme en determinado horario 45 minutos, por ejemplo, para entrar a las 9. A esa hora ya llevo 2 horas de trabajo continuo. Nada, compartir con ustedes un poco la experiencia de alguien que nos está mirando y que... A ver, el teletrabajo permite esa flexibilidad, que está bien. A ver, la postura o por lo menos mi postura personal, y creo que de la central, no es que se oponga al teletrabajo, porque, a ver, las innovaciones tecnológicas vienen, producen cambios, y ahora, el tema es cómo regulamos eso. Lo dejamos que la supuesta tecnología nos determine, porque, a ver, la aplicación del teletrabajo, de las modalidades, no es que es la tecnología lo que aplica, lo aplican quienes tienen esa tecnología que, diga, si yo trabajo en una empresa y me dicen, bueno, usted mañana va a trabajar mediante este mecanismo, indudablemente o yo acepto o muy posiblemente que tenga el despido, en un sistema como el nuestro donde el despido no es justificado. No es justificado, se puede despedir, yo le puedo decir a usted es una excelente trabajadora, una excelente persona, pero pase por caja y a otra cosa. Eso es así. Es decir, no hay que fundamentar ningún despido, salvo situaciones muy excepcionales. Entonces, digo, y para cerrar el tema, ese tema de la autonomía de la voluntad en el ámbito laboral es una cuestión, por lo menos, siempre ha sido muy discutible. Por eso la norma laboral siempre ha sido de carácter protectorio. Porque siempre hay una asimetría entre el trabajador y el empleador. Y esto no es un tema de malos o buenos, es un tema que existe una asimetría, existe una diferencia, y la parte más débil son los trabajadores, siempre han sido así. Ahora, ¿te puedo hacer antes de que te vayas por las dudas? Porque teníamos acá información de que a finales de septiembre hubo un juicio donde a través de Google una empresa uruguaya comprobó que una empleada hacía menos horas de teletrabajo de las que debía. Ella estaba reclamando por horas impagas. En este caso sirvió como, digamos, como prueba contra la trabajadora. ¿Crees que este mecanismo podría ser utilizado en otros juicios a favor de los trabajadores? Sí, por supuesto. Habría que ver el caso concreto y habría que ver las pruebas. No todos los casos son iguales. A ver, a veces los trabajadores tienen razón y a veces no tienen razón. No es la idea del caso puntual, la casuística. Lo que se busca es establecer un sistema de protección. El sistema de protección no es habilitar al trabajador a hacer lo que quiere. Cuando estamos hablando de acá de que se elimina la limitación de la jornada, nos estamos exponiendo a que ese trabajador muy posiblemente vaya a trabajar. Después, ¿cómo se controla el cumplimiento del límite del tope semanal? Eso no lo dice la ley. Pero la ley tiene otras cosas que son todavía... yo creo que esto lo que abre es un camino a la flexibilización y abre un camino a la precarización del trabajo, ¿tá? Porque no regula, hay una cantidad, un segmento de trabajadores que pueden en realidad no estar en una relación de dependencia. Cuando hablamos de relación de dependencia siempre decimos que es en función de una subordinación jurídica. Es decir, yo, a ver, para entendernos, está bajo un contrato. Lo tengo en el BPS y lo tengo en el Ministerio de Trabajo. Pero hay una gama de modalidades donde es un trabajador que no se diferencia de un trabajador subordinado. ¿Por qué? Porque si bien trabaja en forma autónoma o por cuenta propia, depende de ese empleador. No es, por ejemplo, no trabaja como unipersonal, digamos, entonces ahí no hay dependencia. Se nos fue el tiempo, bueno, lamentablemente. Lamento, pero como ustedes ven, es un tema que... es apasionante. Les doy un dato, ustedes les puede servir. El PCNT, el Instituto Cuesta Duarte, conjuntamente con la oficina de OIT Chile, está programando una actividad que en principio podría llevarse a cabo allá por las primeras semanas o segundas semanas de noviembre, justamente sobre el teletrabajo, con invitación de expertos, académicos. ¿Y va a ser virtual?
¿O no? ¿O por ahora, por ahora no le puedo decir, pero se digo, está organizando eso. Les transmito la información y bueno, y quedarán invitadas para será importante asistir, ¿no? la tecnología que permite estas actividades que puedan asistir. Héctor Sapira, muchísimas gracias por estos minutos. Les agradezco mucho la invitación. Que tenga buena tarde. Muchísimas gracias.